La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí Pablo Veloso de La Espada de Damocles. Y tal como anunciaba la cortina, vamos a hablar de temas así extravagantes y sin demasiado conocimiento de lo que hablamos, como hacemos siempre. En este caso vamos a darle una pausa a todo este desarrollo de películas, que bueno, por otro lado, como estoy grabando más frecuentemente programas, gracias justamente a la colaboración, a la participación de los oyentes, que bueno, que hacen posible algún que otro artefacto electrónico que hace falta para poder tener no solo mejor calidad en el sonido y en las grabaciones, sino también mayor frecuencia, mayor no sé, asiduidad en la emisión de programas. Así que por eso estamos llenos de programas de La Espada de Damocles últimamente, tanto de películas como de temáticas. Y hoy nos toca uno de los que tiene que ver con temáticas reflexivas, y vamos a continuar con la saga de Cristo como arquetipo. Para los que no sepan de qué va, la figura de Cristo es una figura crucial en nuestra cultura occidental. Nos marca, nos define, seamos cristianos o no. Es una figura que está muy presente en nuestra manera de entender la existencia. Y está en ese trasfondo. Y diría Jung, este psicólogo o psiquiatra suizo, o las dos cosas, que existen ciertas energías trascendentes al pensamiento consciente, llamadas arquetipos. Son las imágenes esenciales que forman luego todo nuestro comportamiento. Cada vez que uno quiere pensar en un lugar, no sé, fantástico para irse de vacaciones, en el hombre ideal, en la mujer ideal, en el rol ideal de padre o de madre, en cómo llevar adelante una nueva aventura de vida como un héroe, siempre toma como base, dice Jung, arquetipos, figuras que residen en nuestro inconsciente colectivo, es decir, no solamente en el mío, ¿no?, que se fue creando a lo largo de mi vida, sino en el inconsciente de toda mi cultura. Entonces es algo a lo que todos nosotros accedemos continuamente. Ese es el inconsciente colectivo de Jung. Y una de estas figuras axiales es la figura de Cristo. Y Cristo es la figura del Salvador, del mediador, de aquel que transita ese camino que conecta a lo divino
o el arquetipo del sí mismo, ¿no? Lo trascendente, con el ego, nosotros. Entonces, cada vez que nosotros buscamos una profundidad mayor en nuestra vida, por decirlo así, estamos haciendo Cristo, ¿no? En nuestra cultura. Si lo dijéramos en la cultura hindú, estaríamos haciendo Krishna o estaríamos haciendo Buda. Pero en esta cultura podemos definirlo muy bien como estamos haciendo Cristo. Por eso Tomás de Kempis escribió hace ya mucho tiempo un libro titulado La imitación de Cristo, Imitatio Christi, que justamente se basa en imitar, en comportarse bajo los mismos patrones y premisas que esa figura mítica llamada Cristo. No estamos planteando a Cristo como una figura histórica. Estamos jugando, como decir, tocando tres palos a la vez. Por un lado, lo tomamos sí como una figura histórica, no porque esté 100% comprobado, sino porque nos ayuda a ver el desarrollo de la humanidad a lo largo de la historia, ¿no? Cómo se ha relacionado con lo divino. También lo estamos viendo teológicamente, es decir, cómo se entiende de manera religiosa, ¿no? En el sentido de yo ser humano que busco lo divino, y luego también psicológicamente. Estamos planteando a Dios como la totalidad de lo inconsciente, lo que Jung llamó el sí mismo, ¿no? Jung decía que desde este lado, cuando hablamos de los arquetipos, de lo que son todos de lo inconsciente, solemos decir, bueno, el arquetipo de héroe, el arquetipo de madre, el arquetipo de padre, pero porque nosotros tendemos a compartimentar todo. Pero en realidad él decía, una vez que uno toca lo inconsciente, lo toca todo, todo a la vez. Entonces, conectarse con el arquetipo de héroe es abrirse a una dimensión más profunda que incluye el sí mismo, que incluye la madre, el padre, todo lo que es más allá de lo humano. Así que vamos a ver ahora la huida a Egipto. ¿Se acuerda que Jesús de Nazaret nació, ya hemos hablado de eso, y tuvo que huir cumplido cierta edad, muy pequeñito, hasta que aparece de nuevo a los 12 años en el templo, ¿no? Que ahí es cuando se presenta otra vez. Pero hasta ese momento él se pierde, son los años perdidos de Jesús. Él desaparece, se va a Egipto por revelación divina como una manera de evitar un mal. Entonces Jung dice así, dice, cuando la vida llega a su punto crucial, cuando el pimpollo, ¿no?, de una flor florece y de lo inferior nace lo superior, tal como Nietzsche dice así. Uno se vuelve dos. Y la gran figura aparece ante la personalidad inferior con la sensación de un mortal peligro. Lo que está diciendo Jung en esta frase es que hay momentos de nuestra vida cuando por alguna razón nos abrimos a lo inconsciente, nos abrimos a lo profundo y eso genera como brechas por donde se cuela eso inconsciente. Y eso nos da miedo. Es decir, usted en algún momento relaja por agotamiento físico, por ejemplo, de trabajo, se relaja, o se quiebra por exceso de estrés, ¿no? O porque tomó una droga determinada, ya sean alucinógenas o drogas estimulantes o sedantes como la heroína. Pueden ser 1000 razones por las cuales usted rompe el equilibrio de su vida. Don Juan de Carlos Castaneda decía que una persona común mantiene más o menos en equilibrio la isla del tonal, que sería nuestra vida cotidiana, con nuestras creencias, odio a este, amo al otro, no me cae bien fulano, me cae bien mengano, creo en esto, no creo en lo otro. Ese es nuestro mundo. Y normalmente se mantiene bien hasta que pase algo. Bueno, cuando pasa un algo, y ese algo puede ser que el ser amado me abandona, que muere un ser querido, que me enfermo de algo, que tengo una discusión grave con alguien, que tengo una meditación profunda donde toqué alguna fibra ahí que nunca había tocado, como le digo, enteógenos o drogas alucinógenas, o bien
no sé, situaciones extremas normalmente. A veces son buscadas conscientemente y entendidas conscientemente, en el mejor de los casos, ¿no? Sabemos de qué va todo y lo transitamos, eso sería lo mejor. A eso le llama Jung la individuación. Pero otras veces esto ocurre de maneras así como fortuitas, ocurre porque sí, ¿no? Arbitrarias. De repente uno está haciendo alguna cosa y todo se le desbarata en la vida. Normalmente, dice don Juan de Castaneda, que cuando la importancia personal que se sostiene a través del hablarse a sí mismo, ¿no? Vio lo que es el hablarse a sí mismo. Hablarse a uno mismo es estarse continuamente diciéndose cosas, como por ejemplo, no sé, a ver, vamos a probar por aquí, a ver qué tal sale con esto. Vamos a ponerle un fondito, a ver ahí. Sí, yo lo que pienso es que lo mejor sería que mañana cuando vaya al trabajo hable con Martita, porque Martita me tiene cansado. Y cuando le diga, yo sé que Martita me va a decir que no, pero bueno, yo se lo voy a decir igual, porque si no se lo digo me voy a sentir como que soy un tonto. Y tengo que decírselo, porque Martita si no me va a entender. Bueno, eso es más o menos la voz interior. Es una especie de cacofonía, de ruido que se mantiene continuamente y que actualiza nuestra propia imagen. Y la propia imagen suele ser la imagen del ego, una imagen egoica. Entonces, cada vez que uno se dice a sí mismo cosas como no debo decirle esto, porque si yo le digo, entonces me va a decir, qué bueno que estuvo ayer cuando estuve con fulano, porque fulano me decía, y yo le dije entonces, y entonces le he caído bien a fulano, porque si le caigo bien a fulano, entonces me van a integrar dentro del grupo este, porque es lo que yo quiero eso. Fortalece una sensación de yo soy yo, un yo como una isla, separado de todos, y eso nos mantiene alejados de lo psicoideo, de lo inconsciente, de lo trascendente, nos mantiene lejos. Por un lado, eso es una seguridad, porque usted nunca va a tocar estas cosas profundas. Entonces, dice don Juan, la mayoría de las personas viven una vida normal, entre comillas, no saliendo nunca de la isla del tonal, no alineando, decía él, su punto de encaje, ¿no? O de anclaje, no se mueve, ¿no? Él hablaba de un huevo luminoso que era nuestro cuerpo de luz y que el punto de anclaje o de encaje se va moviendo, alineando bandas bastante externas a veces de nuestras bandas habituales. Y él decía que si uno alinea las bandas habituales que todo el mundo alinea, uno ve lo que todo el mundo ve. Usted se preocupa por el político, se pelea con fulano, ve la televisión, mira los reality shows, va a comprar, va al centro comercial, no sé, le dan celos que el otro haga lo... Y así. Eso es alinear el mundo cotidiano, las bandas del huevo luminoso más habituales. Pero algunas personas, a veces por error, tienen desplazamientos de ese punto de encaje o anclaje. Entonces uno, no sé, fue a la discoteca y se dio con todas las drogas que se le prestaron en ese momento. Y bueno, el punto de anclaje o de encaje alinea otras bandas, la persona ve otras cosas, siente otras cosas, tiene apertura a otras dimensiones del ser, ¿no? Donde el espacio-tiempo cambian, donde usted ve la vida de otra manera, donde aparecen cosas aterrorizantes como lo que le llaman un mal viaje o bien cosas fantásticas, lo que le llaman un buen viaje. Solo que si usted no tiene la menor idea de todo esto y cree que las bandas habituales son las únicas reales, cuando usted entra en eso nuevo, normalmente lo único que quiere es, si es un buen viaje, genial. Y si es un mal viaje, lo que usted quiere es volver enseguida. Y así sea un buen viaje, pasado cierto tiempo, usted dice, por ejemplo, todo muy bien, pero ya van 4 días que veo elefantes rosa. No es que tenga nada yo contra los elefantes rosa, pero me ponen un poquito nervioso, ¿vio? Yo voy a trabajar, no sé, hago el amor y están los elefantes ahí, 4 días. ¿Cuándo se van a ir? Entonces, buscamos que que vaya regresando todo a una suerte de normalidad, que es el alineamiento de las bandas habituales. Entonces, ese alineamiento es la vida normal, entre comillas, y eso es muy pobre, y todos sabemos que es muy pobre, y por eso todos buscamos
mover el punto de encaje. Entonces, el orgasmo es un momento donde el punto de encaje normal desaparece, se mueve a otro sitio y uno siente esa expansión. El peligro de ir con un coche a toda velocidad, ¿no? Y jugársela, el casino, competir en algún deporte, todo eso, hasta meternos en grupos humanos donde uno se vuelve masa, es una forma de desaparecer, de que este punto de encaje asentado en este ego, que se habla a sí mismo continuamente de lo que hizo, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer, ¿no? Y de las consecuencias que pueden tener lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer, y las consecuencias de las consecuencias de las consecuencias, que es el bucle del bucle del bucle. Eso genera una especie de nudo gordiano que nos mantiene anclados donde estamos. Entonces es muy seguro en ese sentido. Uno no se va a ir, no va a ver elefantes rosa porque sí. Sin embargo, las personas que, o por error, como le digo, o bien porque están en un camino de individuación, entienden todo esto y buscan estas cosas, se abren. Entonces hacen meditación, terapia, analizan sus sueños, escuchan programas como este, leen libros de este estilo, reflexionan sobre estas cosas, están atentos en la vida cotidiana para ir viendo por dónde va la cosa y aspiran o buscan a lo que don Juan llamaba el nahual, ¿no? El nahual, lo inconsciente, le dice Jung, en términos teológicos, Dios, es decir, no el Dios Señor con barba, ¿no? Y bata blanca, eso no. Eso diría don Juan, es parte del tonal también. Es un nombre más que tenemos para algo. Me refiero a lo desconocido, al silencio, al vacío, eso. La individuación busca acercarse a eso porque sabe que hemos asentado toda la vida y acentuado en nuestro ego y eso sabe a poco. Entonces, cuando aquí hablamos de la huida a Egipto de Jesús, dice Jung que cuando la vida llega a un punto crucial, dice, ¿no? Cuando el pimpollo florece por error, recuerde, o florece voluntariamente, buscado, ¿no? Eh, por drogas, por extenuación, por lo que usted quiera, pero florece. De lo inferior nace lo superior. Es decir, de lo que era su vida cotidiana, su punto de anclaje o de encaje que se movió, es parte de lo mismo, es el mismo punto de encaje siempre, es decir, la misma forma de ver las cosas, ahora cambia en otra dirección y es usted mismo viendo distinto. O sea, nació de usted. No vino de un extraterrestre, vino de aquí mismo. Tal como Nietzsche dice, afirma Jung, uno se vuelve dos. Donde hasta ayer estaba usted solo, usted con sus visiones y lo de siempre, ahora hay dos. Están las visiones de siempre y una dimensión nueva que usted no había tomado en cuenta. Entonces, las personas que hacen un camino de individuación o que mueven su punto de anclaje o de encaje, empiezan a vivir dos vidas. La subspecia temporis, la visión del tiempo, la vida de siempre, y la subspecia eternitatis, la visión de la eternidad. Entonces, son dos visiones, la visión del tonal de siempre, del punto de encaje en el lugar de siempre, con las preocupaciones de siempre, pero simultáneamente, no negando la otra, simultáneamente hay desplazamientos del punto de encaje hacia otros ámbitos. Desplazamientos que siempre regresan, acuérdese, no es que usted se queda colgado de una nube flotando en el infinito y no vuelve más. No, son idas y vueltas. Porque si usted se queda en lo psicoideo, que es uno de los peligros que decía don Juan de los guerreros, que se quedan maravillados, encantados con lo que ven, porque es algo, claro, expansivo. Imagínese vivir en un estado de orgasmo permanente, el mismo estado de cuando usted ve un amanecer encantador, pero todo el tiempo. Sería genial, está bien, pero no habría humanidad, no estaría usted nunca. No estaría usted. Y que usted esté, que se preocupe, que haga sus cosas, que tenga sus aspiraciones, es importante también, porque la vida es un todo. Entonces, uno se vuelve dos y la gran figura aparece ante la personalidad inferior, con la sensación de un mortal peligro. Cuando usted tiene este despertar, usted la pasa genial en ese despertar,
pero apenas hay un regreso, la personalidad cotidiana, la de siempre, empieza a decir, Esto a mí no me gusta nada, ¿eh? Porque ¿qué pasa si yo no vuelvo? Si entro en un estado ahí con la pastillita esa que me tomo o con la meditación que hago y no regreso, ¿eh? Y si me quedo en estado de nirvana, a mí me da miedo, ¿viste? Porque yo tengo que ir a trabajar, tengo hijos, esposa, tengo que pagar cuentas, ¿eh? ¿Y qué hago si estoy ahí como flotando en el abismo del infinito, ¿eh? Me da miedo. A mí me preocupa mucho eso. ese es el terror del ego. Entonces, normalmente lo que solemos hacer todos es hacer una especie de simulación de que lo hacemos, pero sabemos que siempre que lleguemos a cierto límite tenemos que regresar, porque pasar ese límite implicaría tener una experiencia real y no queremos, lo que queremos es regresar. Vamos a ir a Mateo, en la Biblia me refiero, ¿no? El Evangelio de Mateo, ya le digo, 13:18. 13:18, aquí lo tenemos. Y dice, escuchen lo que significa la parábola, perdón, del sembrador. A ver, 2:13 al 18. No, me equivoqué ahí. Me parece que puse Mateo 13. A ver, Mateo 2, del 13. Ahora sí, la huida de Egipto, sí, no me cuadraba, la parábola del sembrador. Cuando se hayan ido, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, el padre de Jesús, y le dijo así, fíjese, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate así hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. así que se levantó José cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. O sea, José tuvo un sueño. Acuérdense que el mundo de los sueños es un mundo revelador. José era un tipo profundo. Si usted tiene un sueño donde aparece un ángel que le dice que huya a Egipto con su esposa y su hijo, deje todo, la carpintería, lo que usted tenía, le pregunto así directamente, ¿usted lo deja? ¿O se despierta por la mañana y se dice, Me parece que he tenido un sueño más raro. A ver qué número de la lotería corresponde y le voy a jugar. ahí termina todo? No hay una cosa de que, oh, mirá, el sueño que tuve, esto tiene que significar algo, qué arquetipo estaré constelando, qué energías se están moviendo en mí, nada. Pero José no, José era un tipo abierto a estas cosas. Es como si dijera un tipo que medita, un tipo que hace terapia, un tipo que analiza justamente sus sueños. Entonces supo actuar en consonancia con lo que su sueño le transmitió. El sueño no nos pide ayuda a un sueño y diciéndonos que hagamos algo. Esta es una forma metafórica. El sueño solamente lo evidencia, lo expresa. Usted sueña con, ¿qué le puedo decir? Con guerreros. Bueno, es tiempo. Lo que se está moviendo ahora es lucha, es acción, es tomar el toro por los cuernos. Si usted está soñando con niños, bueno, es un tiempo de un nuevo comenzar, es un tiempo de volver a dejar aquellas cosas que se habían anquilosado ya y que eran muy rutinarias y comenzar de nuevo con cosas nuevas, inocentes, simples, ¿no? Y así. Sin embargo, no le prestamos atención. Bueno, José sí, así que se levantó cuando todavía era de noche, es decir, se levantó de noche. De noche es cuando el mundo está todavía turbio, ¿no? Que sigue ese mundo de sueño. Cuando usted recuerda un sueño, ¿no? que tuvo a las 10 de la mañana, cuando hay sol, bueno, todo le parece una tontería. Pero si usted se pone a pensar el sueño que acaba de tener a las 4 de la mañana, porque se despertó, bueno, ese sueño pesa, ¿eh? Pesa. Y partió hacia Egipto con su esposa y su hijo, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, que había dicho esto, fíjese. Desde Egipto llamaré a mi hijo. Desde Egipto. Egipto, recuerde que es el lugar por decir, del pecado para los judíos. Es el lugar donde estaban, ¿se acuerda? Los egipcios que los habían mantenido presos, que había muchas ventajas ahí. Había grano, había comida, pero también había mucha corrupción, ¿no? Mucha idolatría. Entonces, siempre hay que ir a Egipto. Usted tiene que ir a Egipto en algún momento, a su Egipto interior, porque desde ahí usted es llamado siempre, ¿no?
Dios lo llamó a Moisés desde Egipto para iniciar un gran viaje. Es decir, usted tiene que estar primero metido en el lío, tiene que estar metido en sus pasiones, en sus instintos, también en su mundo así de dioses, su mundo místico. Tiene que tener un contacto con todo esto. Y desde ahí sale la iniciativa. Entonces, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Esta matanza de los niños, ese Herodes es el ego asustado. Cuando usted se abre a algunas circunstancias más profundas, cuando alguien viene y le revela que usted está siendo muy, no sé, egoísta, narcisista, qué sé yo, nervioso, violento, usted lo primero que hace es sacar un Herodes que de adentro le dice: Escúchame, Pepe, vos me estás diciendo que soy violento yo, ¿y vos qué sos? Vos sos un tarado, José. Vos sos un tarado. Me estás molestando. Mira, yo no sé por qué te tengo de amigo. Es más, ya mismo te voy a borrar de mi lista de contactos del móvil, ¿eh? Porque, ¿sabe qué? No vale la pena estar acá hablando con vos. Yo, agresivo yo, y vos, pero mira, andate porque te voy a romper la cara. Agresivo yo. Eso hace Herodes. Herodes se deshace del que le hace sombra, que le trae un problema. Herodes no sabe convivir. El que nacía supuestamente era el rey de los judíos, y el rey de los judíos era él. Entonces a él no le simpatizó la idea de que otro le hiciera sombra. No pudo entender que eso nuevo que nacía, ese Jesús, es el nacimiento de la conexión con lo infinito, con lo inconsciente. Nació el puente, el pontífice, el pontefacer. Por eso el Papa pontífice es el sucesor, ¿no?, de Cristo, de Pedro, ¿no? Aunque bueno, a veces no sean dignos de ese nombre, pero bueno, en sí, simbólicamente, son la conexión. Entonces, José se va a Egipto, huye a Egipto. Cuando el niño divino nace, el viejo rey teme e intenta matarlo. Eso es el egocentramiento, ¿no? Cuando uno está centrado en el ego, todo lo que no sea ego molesta, ¿no? Todo lo que no sea una pastillita que me tomé ayer para festejar en la discoteca y después vuelve toda la normalidad, es un problema. Cuando algo dura más, cuando algo me hace pensar demasiado, cuando mi mente se abre, cuando me leí un libro que no es el clásico libro de autoayuda de supermercado, sino que es un libro que plantea cosas que realmente me remueven. Entonces lo que tengo que hacer es sacar un Herodes y tirar ese libro por la ventana y decirme cosas como, por ejemplo: este libro es una porquería, ¿viste? Yo lo leí el otro día un rato y me quemó la neurona, me voy a ir al bar a tomar unas birras, una cerveza, porque eso sí, que bueno, ese libro, ¿sabe qué? Yo lo tiro, lo voy a usar para la chimenea, lo voy a usar. Normalmente hacemos eso. Entonces nos asusta. La matanza de los inocentes es nuestra primera actitud. Y esto proviene de Jeremías 31:15. Jeremías, lo tenemos por aquí, Jeremías 31:15. Acá está. Dice: así dice el Señor. Y repite lo mismo que, fíjese que está en el Evangelio, ¿no? Se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Ese es el problema, esa es la matanza misma. Y ahora vamos a ver la solución. La solución está en el mismo Jeremías, pero en este caso 31:16. 31:16. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo el Jeremías, que era un profeta bastante duro. Así dice el Señor: reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán recompensa. Tus hijos volverán al país enemigo, afirma el Señor. Eso es lo que dice Jeremías como solución. Entonces, ¿el problema cuál es? Que cuando tengamos una apertura
hacia algo más grande, ya sea por error, ¿no? Acuérdese, porque nos deja nuestro ser amado, se muere alguien, consumimos sustancias, nos extenuamos con el trabajo, llegamos a una especie de shock, de agotamiento, nos quebramos. Ese es el problema. Ahí sale el Herodes que empieza a cortar cabezas y a matar a todos los inocentes, a toda posibilidad de que algo nuevo nazca, porque atenta contra lo establecido. Si usted en un sistema cualquiera político trae ideas nuevas, intente, por ejemplo, en su grupo de amigos, en su lugar de trabajo, observe qué es lo que hay y trate de venir con algo totalmente nuevo, algo distinto, no más de lo mismo, o algo parecido, no, algo diferente. Póngales todo patas arriba y va a ver como todos sus amigos cambian el rostro y se les transforma en el rostro de Herodes, ¿no? Que grita a toda voz: ¡maten a los inocentes! Y así sus amigos se le abalanzan encima y le dan una golpiza para que aprenda. Entonces la solución a esto lo da el mismo Jeremías y nos dice eso, que reprimamos el llanto, como diciendo: no te preocupes, hermano, que todo esto va a terminar bien. Solo tenés que aguantártela, reprimí el llanto, aguantate que va a aparecer Herodes, porque va a aparecer, pero igualmente prevalecerás, igualmente vas a triunfar. ¿Por qué? Porque lo inconsciente es más grande que lo consciente. La base del iceberg es más grande que la punta. Así que todas estas experiencias del Nahual, ¿no? O de las bandas de alineación del huevo luminoso, ¿no? Que decía Castaneda, son mucho más profundas que esa porcioncita, esa isla pequeñita en la que vivimos, que le llamamos la realidad. Entonces, todo eso tiene más peso y va a ganar. Tarde o temprano, nuestro ego se resquebraja igual, pese a los esfuerzos de Herodes, y el Salvador, ¿no? El Cristo regresa de Egipto una vez que muere Herodes, es decir, una vez que el ego se cansó de darle con la espada en el aire sin poder matar a nadie, sin poder realmente hacer mella. Bueno, tarde o temprano vuelve y reina. Entonces el ego se resiste e intenta matar a la experiencia naciente. Huye en Egipto, entonces, no solo para evitar a Herodes, sino también para cumplir el modo preestablecido de acción arquetipal. Esto está en Oseas, yo creo que se dice Oseas, no, Oseas debe ser. Oseas 11.1, ¿no? Vamos a buscar acá a Oseas, el amigo Oseas 11.1. Es un profeta. Pasa que nunca me puse a preguntarme cómo se decía realmente. Dice: desde que Israel era niño, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Eso es lo que dice Oseas. Acuérdense que Cristo Jesús, por obra de sus evangelistas, ¿no? Que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, buscan los evangelistas que lo que hacen es no hacen historia, no cuentan la historia real, cuentan una catequesis, es decir, dan una enseñanza adaptada a sus oyentes y la llenan de simbolismos y de correlaciones. Entonces buscan que todo lo que esté en el Antiguo Testamento se vaya cumpliendo aquí en el Nuevo Testamento. Y así dice, se huye para justamente generar esta llamada de Dios. Siempre se nos llama desde Egipto. La individuación, acuérdese que es un proceso que ocurre dentro de lo colectivo, ¿no? Como totalidad. Dios llama a Israel cuando lo saca, acuérdese, cuando lo saca de Egipto, a través de Moisés, llama a todo Israel. A veces hay un llamado a toda nuestra cultura. Por ejemplo, no sé, un país, una comunidad, una agrupación, el occidente, el oriente, es decir, grandes agrupaciones humanas son llamadas a veces, por lo inconsciente, a un cambio. Y aparece, no sé, el Renacimiento italiano, ¿no? Aparece la era científica, aparece, qué sé yo, el iluminismo. Van apareciendo distintas cosas, ¿no? Que cambian a toda una cultura. Eso es un llamado de Egipto. Te saco de la tierra donde estabas muy cómodo, porque en Egipto tenías todos los dioses que querías, tenías comida, fiesta, baile. Bueno, te saco de ahí y te llevo al desierto, a lo peor, pero te llevo a algo más profundo. Entonces, te saco de la ilusión como pueblo entero. Eso es Dios llamando a Israel. Por otro lado, está Dios llamando a Cristo desde Egipto.
¿no? Es la llamada que todavía es individual, porque Cristo es un individuo, como si fuera una persona, pero es una hipóstasis metafísica. Hipóstasis quiere decir persona. Y acuérdense que las hipóstasis son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Son tres hipóstasis. Una de ellas es el Hijo, Cristo. Entonces Dios, lo inconsciente, llama a Cristo, llama al puente a que venga de Egipto. Ese puente está en usted y en mí. Ese Cristo, ese pontífice, está ahí. Lo que pasa es que está en el medio de su Egipto, está en el medio de sus preocupaciones, de sus líos, de sus vicios, de todo eso. Y lo inconsciente a veces dice, como diciendo, vamos a despertar, y levanta a un Cristo, lo llama desde Egipto. Pero todavía esto no es su ego mismo, usted no lo va a reconocer como yo. Pero sin embargo, también hay un llamado al hombre. Y este llamado al hombre ocurre inclusive, por ejemplo, en la terapia, ¿no? Cuando usted hace terapia, usted está haciendo un camino voluntario de individuación, preparándose para que lo inconsciente, el inconsciente siempre nos está llamando como pueblo, como hipóstasis metafísica y como persona, como hombre, mujer, ¿no? Nos preparamos para eso, viendo lo de los sueños, estudiando, aprendiendo, reflexionando, haciendo terapia. Entonces, la divinidad nos llama, lo inconsciente nos llama ahora individualmente. Y este es un camino genial, es un camino consciente. Usted huye a Egipto, es decir, usted se va del lío hacia la comodidad de Egipto. Egipto es cómodo, es seguro, y desde ahí va a ser llamado. Entonces Israel se refugia en Egipto, ¿no? Con José y sus hermanos, ¿se acuerda? Ese es el primer refugio. El pueblo de Israel, a través de José y sus hermanos, cuando se acuerda que lo venden a José, los hermanos, después cuando los hermanos van a Egipto a pedir grano y alimento, José los recibe y les da mucho alimento, el hermano que ellos habían querido matar. Es la misma historia. Jesús sería como un José, es un alguien que va a parar a Egipto, y desde Egipto viene el nacimiento de lo nuevo. Luego está Moisés, que huye de Egipto, ¿no? Hubo una entrada en Egipto con José, hay una salida con Moisés. Cristo vuelve a Egipto y es llamado de nuevo por Dios para salir de Egipto. A veces usted como persona entra en Egipto, estoy cómodo, tengo salud, tengo dinero, tengo cosas, la paso bien, yo de acá no me quiero ir, dice uno, ¿no? Pero hay veces que viene Dios y te dice: escúchame, pibe, yo sé que tenés todo ahí en tu Egipto, pero ¿sabes qué? Se acabó, me cansé, salí de ahí ya mismo. Y viene el llamado. Y el llamado es esa sensación de desazón que usted siente, que ahora sí, usted tiene la salud, el dinero, el amor, las cosas, se compra lo que quiere, viaja, pero algo en el fondo le sigue faltando. Entonces, los patrones de la existencia no cambian. Por ello es importante estudiar los viejos mitos. Es decir, fíjese estos patrones, esto de ir a Egipto para ser llamado y salir de Egipto. Abrirse a lo inconsciente y aparece un Herodes. Esto lo va a ver usted en cualquier mitología. Está en todas partes. A Krishna lo quería matar Kamsa. Krishna, en este caso fue diferente, Krishna mató a Kamsa en un certamen de pelea y se puso él de rey. Krishna tuvo que huir de Kamsa inicialmente, como hizo Jesús. ¿Y dónde fue a huir? A Brindavan, ¿no? A un lugar, se fue de la gran ciudad a un lugar, como si fuera de Jerusalén, se fue a un lugar rural, un lugar de placeres, un lugar donde él la pasaba súper bien, que bailaba con las vaqueritas, hacía la danza rasa, comía mantequilla con su madre, ¿no? Es decir, un mundo ideal, es un mundo fantástico, pero eso no puede durar. Él en algún momento tuvo el llamado de volver a, creo que era Mathura o Dwarka, no me acuerdo cuál, creo que Mathura, y tuvo que matar ahí a Kamsa y ponerse de rey y abandonar ese mundo. Y las gopis, las vaqueritas, sufrieron un montón por su ausencia. Y él dejó el mundo ideal. Es decir, todos tenemos que ir a Egipto para huir de los problemas. Cuando usted no da más y está a tope
de exigencias, usted necesita un descanso. Bueno, vaya a Egipto, regodéese, disfrute, dese placeres. Pero si usted quiere vivir eternamente en Egipto, no va a funcionar, porque la vida te llama, te dice Krishna, venía a gobernar aquí a Mathura, Jesús, salí de Egipto, ya estuviste bastante tiempo, tenés que venir a Israel otra vez, es decir, venir al problema. Imagínense José, María y Jesús en Egipto. Los tipos estarían saltando una pata, contentísimos. ¿Qué iban a querer ellos regresar a Israel, donde los querían matar, donde estaban los judíos que eran congéneres, pero que tenían ideas diferentes? Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Entonces esta huida hacia Egipto y este regreso a Israel siempre es necesario. Usted necesita regresar. Puede estar lo más cómodo que quiera, pero si usted no regresa, va a vivir toda una vida con una sensación de que le falta algo. Usted tiene todo lo que quiere, pero algo le falta. Entonces, de camino a Egipto, cuando estamos hablando todavía de la ida, cuando fueron a Egipto, ¿no? De camino a Egipto, los dioses caían de sus pedestales. Viejos valores que caen para que surja el sí mismo. Cuando Jesús va a Egipto, no es lo mismo que cuando usted se refugia en sus comodidades. Ese ir de Jesús a Egipto es otro ir. Porque, digamos esto, mire, hay dos maneras de ir a Egipto. Una es la manera desde el tonal común, cuando usted simplemente no da más por algo y quiere ir a un Egipto para descansar, como quien se va de vacaciones. Pero luego hay otro ir a Egipto, que es el regreso. Fíjese, en los 10 toros del Zen, que son 10 viñetas, aparecen un progresivo acercamiento a lo divino, por así decir, ¿no? Al nirvana, al sunyata, al vacío. En la número 9 de las viñetas se llega al nirvana, se llega al vacío. La persona alcanzó vaciarse, pero eso no alcanza. Hay una décima, porque uno diría, bueno, ya está, llegaste. No, hay una décima. ¿Y cuál es la décima? El regresar al mercado. Y aparece el personaje gordo, con orejas largas, símbolo de sabiduría, con un odre de vino en sus hombros, con unas especies de rastras de chorizos y un montón de porquerías que va recogiendo de lo que le dan los niños. Está en el mercado, sonriente y contento. El mercado es Egipto, pero ya no es el mismo Egipto de antes. El Egipto al que fue Jesús no es el Egipto al que puede ir alguien que huye de los problemas. El que huye de los problemas va a buscar un remanso de tranquilidad, desde el ego. Pero el que ya ha trascendido ese ego, ya no lo ha dejado atrás en el sentido de matarlo, no es matar el ego, sino ampliar las miras. Cuando va a Egipto, no dice, uy, qué bueno, por ejemplo, qué bueno, estoy acá en Egipto, ahora sí, danzas, bailes, mujeres, ungüentos aromáticos, dioses con cabeza de animales, esto es el paraíso. No, eso sería una persona, obviamente, que huye de los problemas, como quien dice, qué bueno este lugar donde vine de vacaciones, ¿no? Me salí del lío de la oficina. Sin embargo, el que va a Egipto, como fue Jesús, no solo huyendo de Herodes, que sí, claramente, sino con una visión obviamente más profunda, entonces cuando entra a Egipto, fíjese, los dioses caían de sus pedestales, ¿no? Dice la escritura, viejos valores que caen para que surja el sí mismo. Usted va a Egipto de otra manera. Dice un dicho zen también, antes de la iluminación, los ríos eran ríos, las montañas eran montañas, y los bosques y los árboles eran árboles. Cuando me puse a meditar y a practicar, los árboles ya no eran árboles, las montañas ya no eran montañas y los ríos ya no eran ríos. Y cuando finalmente alcancé la iluminación, los árboles volvieron a ser árboles, las montañas montañas y los ríos ríos. Y uno se pregunta, ¿valió la pena tanto esfuerzo? Si al principio era un árbol y ahora también, era una montaña y ahora también, era un río y ahora también, ¿por qué no se quedó como estaba? porque el río del final, el árbol y la montaña
ya no son lo mismo, son diferentes, se ven con otros ojos. Ya no es que usted se refugia en la comodidad, usted disfruta de esas cosas cómodas, pero las mira sabiendo que no son el eje de la vida, que no son la solución a sus problemas. Entonces los viejos dioses caen de sus pedestales. Usted mira al mundo con otros ojos, un poco como decir, no sé, Neo de Matrix, de la película Matrix, cuando realmente sale de la Matrix y después vuelve a entrar. Bueno, cuando entra otra vez ya no es lo mismo que el tipo que vivía adentro. El que vivía adentro no conocía otra cosa. En cambio, el que viene de fuera la ve y dice, sí, sí, muy bien todo, como diciendo, muy rico todo, pero sé que en el fondo esto no es real. Un campo floreció y estuvo listo para cosecharse. Mientras iban caminando, los tipos iban Jesús, María y José, y mientras iban caminando un campo en 5 segundos floreció y estuvo listo para cosecharse. ¿Esto qué es? Es el florecimiento de lo luminoso. Cuando usted camina por donde quiera, por su Egipto cotidiano, que para los demás es fuente de placer, de perdición, inclusive, no. Para usted los campos le florecen al instante y le dan fruto, es decir, todo le habla, una experiencia agradable, desagradable, usted la decodifica, la entiende, como estamos haciendo. Entonces, toda la vida tiene otro sentido, ¿no? El sentido del sub specia eternitatis. Usted ve la vida de otra manera. Cualquier cosa le florece en un instante. Entonces, para los gnósticos, Egipto era la carne, el cuerpo y las pasiones. Es lo que le digo, era el lugar de la perdición, era el lugar donde están los dioses y todas estas cosas. Por lo que el arquetipo necesita un cuerpo para poder realizarse, individuarse, hallar la perla, ¿no? Es decir, Jesús necesitaba, como usted y como yo, regresar al mercado. No era, vio el Buda que se sentó a meditar y alcanzó un estado muy profundo que se entiende que es el nirvana. Nirvana significa extinguirse. Se extingue la visión del ego. Nace la visión divina. Entonces usted diría, bueno, buenísimo, la visión divina, todo me da igual, todo me resbala, no me importa nada, ya, si me quieren, no me quieren, no me quieren, si tengo dinero, salud y amor, y si no, me da igual. Bueno, a usted eso le puede parecer fantástico desde su mundo cotidiano donde todo es un lío. Eso es como una especie de brisa suave y fresca. Sin embargo, verdaderamente estar en ese estado permanentemente, usted va a echar en falta algo. Pero no es que se va a poner a pensar de que le falta algo porque se entiende que es un estado donde no hay demasiada reflexión. Pero justamente la divinidad, la historia de esta manifestación divina incluye la creación del hombre. ¿Por qué Dios creó a Adán y no se quedó así? O la pregunta básica de la filosofía, ¿por qué hay algo y no nada? ¿No? ¿Por qué hay algo? ¿Por qué tuvo que manifestarse todo y no se quedó en nada? Bueno, si bien no hay una respuesta clara a eso, sino todas son intuiciones, la intuición fundamental, observando a la cultura humana y cómo son nuestros mitos, es que siempre lo que está más allá de nuestra conciencia necesita hacerse consciente, necesita ser autorreflexivo, necesita experimentar, quiere experimentarse, quiere mirarse. Cuando Dios creó a Adán, lo creó para que Adán, a través de sus ojos, lo mirara a Dios y hiciera una especie de, como diciendo, esto es, básicamente, esto soy. Al mirarlo a Dios, se reconocía en Dios. Dios no tenía espejos, necesitó del hombre como espejo. El hombre era el espejo de Dios, el perro, el gato también, pero el hombre tenía un elemento más de autorreflexión. Entonces, dice, el arquetipo necesita un cuerpo. Así como los demonios, cuando vimos cómo vencer a tus demonios, dijimos, y lo vemos en las películas de posesiones demoníacas, siempre necesitan poseer a alguno, ¿vio? Encarnarse. Siempre quieren, usted dice, si el demonio es demonio, está feliz así, ¿qué necesidad tiene de meterse en un tipo y podrirlo todo por afuera y hacerle girar la cabeza en círculo? ¿Para qué? Bueno, porque necesita experimentar y experimentarse. De lo contrario, vive en un mundo como de idilio místico, donde no tiene esa noción concreta. Por lo tanto, ir a Egipto es una manera
de hacerse carne, cuando la figura de Cristo de por sí es una encarnación de la divinidad. Dios necesitaba encarnarse, necesitaba hacerse Egipto, necesitaba entrar en un cuerpo que tiene que comer, dormir, tiene deseos, tiene pasiones, tiene intenciones, tiene desagrados, rechazos, todo eso. Eso es Egipto, ese es el mundo, donde hay placeres también. La propuesta tántrica, ¿no?, que es justamente la propuesta dentro del budismo, sería el Buda que dice, no me voy a quedar en el nirvana, voy a bajar del nirvana, voy a hacerme accesible a todos, les voy a contar a todos esta verdad y me voy a convertir en un bodhisattva, en aquel que hace un voto solemne, que es el voto de yo no voy a entrar en el nirvana hasta que la última de las personas entre también, ¿viste? Ese es mi voto sagrado. Lo digo ahora ante todos ustedes, que quede claro. Y es el mismo voto, entre comillas, que hace el cristiano, que dice, no busco mi resurrección personal o mi salvación personal. No existe tal cosa como yo me salvo y que se mueran todos. La propuesta cristiana es, vamos a salvarlos a todos y prefiero yo entrar en el infierno si con eso logro salvar a toda esta gente. Y la razón detrás de eso es que toda esta gente soy yo. Entonces, sería un sinsentido decir yo alcanzo mi iluminación, mi liberación y que todos estos se mueran. No, es como una especie de gran psique extendida, como cuando analizamos las películas y vemos que no hay varios personajes que son seres humanos distintos. Son todos partes de la misma psique, del mismo ser humano, quizá del protagonista, por ejemplo. Entonces, toda la gente, el que odio, el que amo, el que me cae bien, el que me cae mal, son yo. Entonces, si yo digo, bueno, me voy a iluminar yo solo y voy a ayudar a este y a otro que me caen bien y a aquellos otros que se mueran, se lo perdieron. Bueno, no me voy a iluminar así. Nunca. Nunca, nunca. Puedo tener experiencias, ver a la Virgen María, lo que usted quiera, pero no me ilumino. O no alcanzo a Dios, si usted lo quiere plantear de forma cristiana. Es decir, para que haya realmente esa trascendencia hace falta un donarse, un darse. Y darse inclusive a lo peor. Es como decir, prefiero morir, prefiero ir al infierno yo que permitir que toda esta gente no entre. Esa es la cosa más grande. Como al final del Mahabharata, que alguna vez hablaremos de cómo Yudhishthira se niega a entrar al cielo, que le prometen, si no entra su perro. Fíjese, su perro. Y tan grande fue su resolución, que no entraba, que tuvieron que finalmente no solo dejar entrar al perro, sino revelarle que era todo una prueba, que en realidad se lo estaban haciendo para probar su temple. Y él era muy firme en lo que decía, muy, muy convencido de lo que estaba diciendo. Él entendía estas cosas. Entonces, en Egipto se halla la perla, en los deseos, en las pasiones. Y mis deseos, mis pasiones, mis odios, mis alegrías, mi mundo cotidiano, mi Egipto, lo veo en todos. Cuando me cae mal a alguien, me cae bien a alguien, este es así, este es hipócrita, este es celoso, este es fantástico, me estoy viendo a mí. Es como una psique expandida. Por eso Jung hablaba del inconsciente colectivo. Decía, hay un inconsciente personal, hay un inconsciente cultural, pero hay un inconsciente colectivo que lo abarca todo. Por lo tanto, no hay nadie, no hay nada que no sea yo. Si yo entiendo a yo como, o a mí, ¿no?, a ese yo como mi ego y mis recuerdos personales, bueno, entonces voy a entender al estilo freudiano, que yo soy yo con mis recuerdos individuales conscientes e inconscientes, ¿no? Lo inconsciente freudiano, el ello, ¿no? Aunque el ello freudiano también, si uno lo mira bien, tiene esos toques de inconsciente colectivo, porque es muy instintivo, ¿no? Algo que comparte toda la raza humana, toda la especie humana y animal también. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, nos damos cuenta que la perla se encuentra aquí, en lo cotidiano, no se encuentra en lo trascendente. No sirve de nada sentarse a meditar, alcanzar grandes estadios de la iluminación y después renegar de lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano es el germen. Por eso en la alquimia
se habla de visita, ¿se acuerda de eso? Visita interior a terre, rectificando invenies occultum lapidem. A ver si encuentro aquí el himno de la perla, que es lo que Jung cita como reflejo de esto. A ver, me parece que es un poco largo, sí, es bastante largo. Pero a ver si leemos un poquito. Dice así, es el himno del apóstol Judas Tomás, que se encontraba en la región de los indios. Dice, cuando era un niño y vivía en el reino de la casa de mi padre, en mi reino en la casa de mi padre, y en la opulencia y abundancia de mis educadores, me solazaba cuando mis padres me equiparon y enviaron desde el oriente nuestra patria. De las riquezas de nuestro tesoro me prepararon un hato pequeño. Era abundante, pero tan ligero que yo solo podía llevarlo. Oro de Bet Elaye y lata de la gran Gazak. Rubíes de la India, ágatas de la región del Cuyán, me ciñeron con duro acero, capaz de quebrar el hierro. Me quitaron la túnica brillante que amorosamente ellos habían confeccionado para mí y la toga purpúrea que había sido hecha para mi talla. Hicieron conmigo un pacto y lo escribieron en mi corazón para que no lo olvidara. Si desciendes a Egipto y logras traer la perla única, la que está en el fondo del mar, cerca de la serpiente sibilante, esto suena, acuérdese, a la kundalini de los yogis, ¿no? Y el visita interior a terre, el visita al interior de tu tierra, ¿no? De Egipto, que es donde reside justamente lo oculto. Entonces vestirás de nuevo tu túnica brillante y la toga que cae por encima de ella. Y con tu hermano, el más próximo a nuestro rango, serás heredero de nuestro reino. Es decir, ve a Egipto y ahí encontrarás la perla, y cuando regreses tendrás de nuevo el estatus que tenías antes y reinarás con tu hermano. Es decir, siempre hay un otro, esa doble cosa que dijimos al comienzo, eso que decía Nietzsche, uno se vuelve dos. El ego y lo trascendente conviven. No se mata al ego. Abandoné Oriente, dice, y descendí acompañado de 2 guías, pues el camino era peligroso y difícil, y yo era joven para recorrerlo. Atravesé por las fronteras de Mesena, lugar de la parada de los mercaderes de Oriente, llegué a la tierra de Babel y penetré en las murallas de Sarbuk. Llegué a Egipto y mis compañeros se separaron de mí. Fui directo a la serpiente y acampé cerca de su morada, esperando que la pudiera el sueño, y se durmiera así, para arrebatarle mi perla. Así continúa este poema, que lo analizaremos en el siguiente programa, ya que es bastante largo, y es muy jugoso, tiene mucho material para poder comprender cómo es este proceso de la individuación. Pero quedémonos con que la huida a Egipto es una huida necesaria. Normalmente, para resumirlo y ya terminar, el proceso funciona así. Usted vive una vida común, algo pasa, en el mejor de los casos conscientemente, en el peor inconscientemente, y se rompe su ego común, aparece por esas fisuras lo trascendente, su ego se asusta e intenta matar a esa experiencia todo lo posible. Usted entonces sabe que usted tiene que ir a Egipto, tiene que ir a lo cotidiano, no puede quedarse en un plano de ideas, tiene que bajar a sentir, a tocar, a oler, ¿no? A comer, a todo lo cotidiano, a disfrutar y padecer, a lo cotidiano, a Egipto. Y desde Egipto va a ser llamado. Es decir, todo esto que usted vive tiene que cuajar, tiene que tomar cuerpo en un Egipto. Y ahí usted va a hallar la perla. Entonces siempre hay que bajar a lo profundo, a lo profundo. Así que vamos a escuchar nuestra cortina final. Antes les voy a contar cómo descargar nuestros programas por si tiene dudas. Ahí va. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web, www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder.
Y ahí, con la risa de Filemón, nos vamos a nuestra cortina final ya para despedirnos. Continuaremos con este tema, por supuesto que nos faltan algunos episodios. Se nos viene el bautismo de Jesús y ahí un poquito más y ya estamos terminando con este tema de Cristo como arquetipo. Y a la vez seguimos analizando también películas y muchas otras cosas que a los que la espada de Damocles, ahí va la cortina, nos tiene acostumbrados. Pablo Veloso les habla. Un saludo para todos. Avanti Damocleanos. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!